Hoy nos ocupa la masterclass de cómo elegir un buen terapeuta, que es quizá más importante o igual que decidirse a ir a un psicólogo o a un profesional de la salud mental. La elección de elegir a un psicólogo tiene que ver mucho con el estigma, tiene que ver mucho con la vergüenza y tiene que ver mucho con el reconocimiento de una serie de síntomas que a nivel social quizá no tienen aún tanto respaldo. En Estados Unidos la corriente cambia bastante. El hecho de ir a un psicólogo queda bien, es incluso a veces para presumir. Yo voy a un psicólogo porque quiero mejorar y voy a un coach porque quiero aún rendir mejor en mi trabajo, ¿no? ¿Cuál es la situación en este país? Si hay mucho negocio detrás de lo que es el amplia gama de terapeutas, incluido coaching, incluido positivistas, incluido sistémicos, la gestal, orientaciones dinámicas, orientaciones cognitivas, orientaciones de primera, segunda generación y otras mucho más actualizadas. ¿Corresponde todo esto a un perfil concreto de paciente? ¿Hay intrusismo? Hay incluso mala praxis en muchos de los terapeutas, los cuales someten a los pacientes a largas sesiones de terapia. ¿Se actualizan estos terapeutas? Es decir, ¿estamos utilizando técnicas ya anticuadas o se están formando a nivel de artículos científicos, leen revistas, papers, publican, investigan? Luego también hay un apartado que podemos hablar de lo que es la superespecialización. Es decir, si a cada perfil de paciente, ya sea de patología dual, de toxicomanías, o ya sea un paciente de características depresivas endógenas, existe un terapeuta superespecializado en la privada para poder hacer una buena continuación de lo que se da de alta muchas veces en el sistema público. Vamos a poner un ejemplo muy claro con el tema de un trastorno de personalidad muy frecuente en nuestra población y quizá el más grave, un trastorno mental severo que tiene que ver con, sobre todo, una población de riesgo por el gran índice de sobreingestas medicamentosas, autolesiones e intentos de suicidio. Muchos de ellos acaban suicidándose, que es el trastorno límite de personalidad, del que ya seguramente me habéis hecho un seguimiento de todas las masterclass en el que tratamos mucho este tipo de trastornos. Bien, ¿y qué es lo que me ha llevado a tener la idea de esta masterclass? Pues varios testimonios que voy a poner como ejemplo de algo que me sale de la indignación. Terapeutas, por ejemplo, de máster general, de psicoanalista, bueno, el seguimiento a veces se convierte en algo farragoso, es decir, hay poca comunicación, pero el seguimiento es semanal, es muy intensivo, a veces se convierte en algo muy duradero, es anual. No hay nada de interés económico porque todo esto es a través del sistema público, pero observamos cierta iatrogenia, es decir, el paciente se acomoda en la terapia a través de un factor muy común con el terapeuta, que es el factor de dependencia. El factor de dependencia que se puede producir tiene que ver con la falta de movilización de recursos impropios del paciente y la situación de pertenencia. La situación de pertenencia a una patología. Esto a veces pasa mucho. Es decir, el querer estar mal. Querer estar mal porque perteneces a algo. El hecho de pertenecer a algo te da cierta identidad. Y entonces inconscientemente el paciente se instala en el papel de enfermo mental y de forma crónica acaba encorsetado a los pacientes crónicos, cuando ese paciente seguramente puede haber habido una respuesta mucho más rápida y con mejor pronóstico. Luego, otro caso que se observa muchas veces es, por ejemplo, cuando vemos profesionales que hacen un seguimiento de un paciente y lo orientan como trastorno de personalidad y no evalúan
diagnósticos diferenciales, no hacen test psicométricos, no lo exploran o no lo derivan a algún super especialista de los temas de personalidad. Muchas veces hay confusión porque vemos el diagnóstico típico del trastorno de personalidad no especificado por todos los lados. O vemos, por ejemplo, un paciente diagnosticado de 3 o 4 trastornos. Trastorno paranoide, trastorno histriónico y trastorno esquizotípico. Cuando vemos tanta variedad de trastornos, tanta comorbilidad, una lista enorme que figura en el sistema informático, la historia clínica del paciente, una lista enorme de trastornos, no nos cuadra. Es decir, y recuerdo varios casos de síndrome de general del desarrollo, es decir, Asperger, esto que está dando moda como el Good Doctor, ¿no? Son chicos que no entienden los códigos sociales, que hacen crisis de ansiedad porque no acaban de comprender un poquito lo que es la relación interpersonal, y entonces tienen síntomas pues de tipo esquizoide o de tipo defensivo o de tipo paranoide, o esquizotípico, es decir, hace una confusión que al final dices, bueno, es que no es un trastorno de personalidad, es que eso es otra cosa, ¿no? Hasta ahora habíamos hablado de los casos que me indignaban desde el punto de vista profesional. Pero vamos a hablar ahora de un caso que indigna aún más, que es desde el punto de vista de un allegado. Cuando hay una persona que, ya sea familiar o ya sea amiga o ya sea pareja, acaba yendo a un psicólogo para que descubra que tiene un problema de personalidad, y volvemos otra vez a referirnos a lo que es el trastorno límite de personalidad, que es un trastorno muy difícil, muy complejo de diagnosticar. Ya veréis en el resto de masterclass o post que pongo por qué es tan difícil de diagnosticar. Pero aquí vamos a centrarnos solo en la parte de que hay una serie de síndromes límites de personalidad que no corresponden del todo a criterios de TLP, que lo llamamos así, trastorno límite de personalidad, como están constituidos en los criterios diagnósticos que utilizamos los psiquiatras en el DSM-5 y en el CIE-10, sino que no solo es que acuden en la consulta clínica, porque la sintomatología que tienen o pertenece a rasgos solo o pertenece a sintomatología subclínica. O en el otro caso, el otro supuesto, que es en relación a lo que estoy diciendo, presentan un trastorno límite de personalidad de alto funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se manifiesta en un ámbito muy privado y con un solo apego. Es decir, el escenario solo se manifiesta en un área de funcionamiento. De hecho, el diagnóstico de alto funcionamiento tiene que ver con que la persona tenga una conducta totalmente normalizada en el resto de áreas de su vida. Claro, si te encuentras un psicólogo que lo que hace es descartar un trastorno límite de personalidad porque esa persona no cumple los criterios diagnósticos que acabamos de decir del DSM-5, o bien no lo descarta porque no afecta a todas las áreas del funcionamiento, pues ahí tenemos el error. Ahí tenemos el error, y es un error de falta de experteza. Es decir, se necesita trabajar con diagnósticos. Esto es otro de las cosas que se observa en este tipo de psicología. Es decir, hay psicólogos que no trabajan con diagnósticos. Y yo creo que hay una confusión. No es lo mismo no comunicar el diagnóstico que no trabajar con diagnósticos. Si tú no trabajas con diagnósticos, no hay consenso. Es decir, no tenés una manera, un lenguaje común para poder trasladar el caso clínico a otro profesional. No hay un lenguaje homogéneo, por tanto, cada uno iría a su bola. No entenderíamos lo que está haciendo nadie. Si tú no comunicas el trastorno, ese es otro problema. Es decir, si tú no comunicas el diagnóstico al paciente, puede ser inicialmente pertinente por el hecho de ir trabajando las defensas o ir poquito a poco generando más alianza terapéutica, o para tú aclararte más en el diagnóstico antes de apresurarte a decir algo que no es. Pero al final no creo. En la literatura está claro que cuando hay rasgos límites, mucho más cuando hay un trastorno límite de personalidad de alto funcionamiento, se ha de comunicar el diagnóstico. Se ha de comunicar, lógicamente, en un encuadre seguro y de un apego
sustitutivo seguro, es decir, no va a ser comunicarlo para abandonar al paciente, al contrario, va a ser en el momento adecuado y va a ser porque se justifica en la literatura de que cuando tú comunicas el diagnóstico del paciente acaba teniendo identificación con él y acaba mejorando, puesto que acaba de entender todo lo que le sucede que no entendía en ese momento. Particularmente en clientes que solo le afectan a un área de su vida, lo van a entender como que mejora esa área, que puede ser una relación tóxica de pareja o puede ser una relación tóxica con alguna figura paterna, que es lo que de alguna manera estimula mucho más que se reactiven los síntomas defensivos en un ámbito muy íntimo y muy privado, en el que no se da, por ejemplo, cuando en el trabajo con los jefes o no se da, por ejemplo, con los amigos, donde el entorno suele ser bastante sobreprotector o más bien distante. Por tanto, es normal que esos rasgos de TLP no se activen en esas otras áreas, puesto que en esas otras áreas el sistema de apego no está comprometido. Bien, volviendo a lo que es el sistema público, hay una incongruencia. Vemos que si el trastorno, por ejemplo, los trastornos de personalidad son muy frecuentes, la motivación que tiene el equipo de un centro de salud mental cualquiera suele ser muy variable y de alguna manera casi nos encontramos una media de un 20-30% de terapeutas que tienen motivación para especializarse o para tratar o que son sensibles con los trastornos de personalidad. Cuando hablamos de trastorno de personalidad hablaremos casi siempre del mayoritario. El 25% suele ser trastorno límite de personalidad. Pero pensad que en una población ambulatoria de un centro de salud mental hasta el 20-25% de los estudios hablan de que son trastornos límites de personalidad. En cambio, estaríamos hablando de que menos de la mitad del equipo estaría sensibilizado con este tipo de trastornos. Pero la gran mayoría de pacientes que parece que sean complejos, que parece que evolucionen mal, siempre hay comorbilidad con trastorno de personalidad o son en sí mismo un trastorno de personalidad. Y casi siempre suelen ser, como digo, de trastornos límites de personalidad, ¿no? Y como es frecuente también lo que sucede a nivel social y lo que sucede a nivel privado también sucede a nivel público, es decir, no se detectan casos subclínicos de trastorno límite de personalidad o de alto funcionamiento. Esto sucede en todos los sitios si no hay un profesional especializado y sensibilizado con estos temas. El perfil de algunos otros terapeutas profesionales en la pública que tienen un criterio muy encorsetado, un criterio con unas ideas muy rígidas sobre la enfermedad mental, apostando por un modelo mucho más médico, un modelo rígido, un modelo en el que está todo estructurado, todo es categorial, ¿no? En cambio, se han olvidado de la parte más humanista o más artística del trato con el paciente. Eso no quiere decir que haya frialdad, no quiere decir que no haya empatía, no quiere decir eso. Quiere decir que con los trastornos de personalidad se necesita un plus de empatía, se necesita un plus de arte, y no todos los profesionales pueden tener esa disposición o esa sensibilidad. Muchas veces los trastornos límite de personalidad ¿Por qué no se atienden de la manera correcta? Porque el profesional no está motivado. ¿Por qué sucede esto? Porque el trastorno límite genera unas tensiones en el profesional, lo que llamamos, los dinámicos hablan de contratransferencia. En el profesional muchas tensiones en relaciones con el propio ego del profesional que lo sitúan en un malestar en la visita que hacen que tampoco sepan resolverlas. Entre una cuestión motivacional, una cuestión de modelo médico, como ya hemos dicho, y de falta de actitud artística, y la falta de sentido de experteza en el tema, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes enseguida son repudiados y son de alguna manera estigmatizados dentro del propio sistema sanitario. Esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que señalarlo. Otro de los problemas es que se tiene tendencia
a no observar los diagnósticos dimensionales. Claro, lógicamente, si esto se ve como una cantidad de síntomas, para poder diagnosticar, si se mira todos los trastornos de personalidad desde el punto de vista categorial, se mira los criterios diagnósticos, se dice tiene que cumplir más de 5 a 9, pues lógicamente eso es hacer un diagnóstico de un trastorno típico de consulta de psiquiatra, pero eso no es para nada diagnosticar un síndrome límite de alto funcionamiento. El recurrir, por tanto, al DSM tiene ese fallo. El CIE-10 de alguna manera incorporó lo que llama el trastorno de regulación emocional, queriéndole dar más dimensionalidad al diagnóstico. Hay una metáfora que me sirve para que lo entendamos. Para que entendamos mejor. Cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de molestias, parece que estemos asintomáticos, quizá un pequeño molestia después de comer, una dispepsia o algo, y por lo que sea nos hacen un TAC, y vemos que aparece un quiste pancreático, vemos que esa lesión es básicamente no da muchos síntomas, ¿no? Pero existe esa lesión. Por tanto, de alguna manera el quiste existe, y igual que existe el síndrome de trastorno límite de personalidad. Si no lo comunicas, si no lo diagnosticas, ese quiste puede malignizar. Ese quiste está presente, es decir, existe una realidad. Y cuando hablamos de síntomas aislados, de inseguridad o de evitación, verlos como algo aislado y que el paciente o va a una consulta privada para mejorar en plan autoayuda como si fuera un coach, yo creo que no es lo más adecuado. Lo más adecuado es enmarcarlo siempre, estos síntomas, dentro de un síndrome de personalidad, porque de hecho no hay síntomas aislados de personalidad, siempre pertenecen a un síndrome de personalidad. Bueno, las reflexiones que yo me hago serían, entonces, ¿por qué se va a un psicólogo si uno está bien? ¿No es un psicólogo clínico? Entonces estamos hablando más de autoayuda, estamos hablando más de un coach. ¿Ayuda a no decirte lo que tienes? Es decir, ¿ayuda a estar allí sesiones y sesiones y que salgas de allí sin saber exactamente lo que tienes? Si tienes un quiste o no tienes un quiste pancreático. Si vas a otro profesional no vas a poder dar informes, porque como no trabajan con diagnósticos, ¿para qué vamos a llevar informes, no? Y por otra parte, ¿me quieren hacer creer que los síntomas de carácter son aislados? Es decir, que aparecen como si fuera un síntoma, como si fuera de ansiedad. Es decir, la ansiedad puede aparecer por cualquier cosa, pero los síntomas de carácter están siempre relacionados con algún tipo de rasgo de personalidad o de trastorno de personalidad. Otra cuestión, ¿se marcan objetivos? Es decir, ¿al paciente se le dice cuántas sesiones tiene que estar? ¿Al paciente se le dice lo que se va a trabajar o qué objetivos se van a conseguir a corto, medio o largo plazo? Porque esto sí está formando parte de las terapias de última generación, las que llamamos de tercera generación, en las que la prioridad es que el paciente no se haga daño, no se suicide, haya alianza, nos llame cada vez que está en crisis. Y luego ya hablaremos de otras cosas, hablaremos de los traumas, hablaremos del vacío, hablaremos de cómo esa persona va a ganar identidad, ¿eh? Es decir, yo creo que se han de marcar objetivos. Incluso voy más allá, es decir, me pregunto si todos son excusas para que el negocio prevalezca. Es decir, yo no detecto, yo no rivalizo con el paciente, lo valido, pero no le provoco ningún tipo de cambio. Pensar que la terapia dialéctica conductual se basa en mantener una tensión entre la validación inicial, la aceptación, el paciente hay que apoyarlo, se le entiende el por qué tiene esos síntomas, se le comunica que son normales, pero también progresivamente a lo largo de la terapia hay que hacerle cambios. Si tú no cambias, el paciente se va instalando, como hemos dicho antes, y de alguna forma el paciente te va a acudir a la visita, lógicamente, porque lo vas a tratar en plan solo amigueo, es decir, vas a hacer que el paciente se sienta bien, pero no vas a proponer ningún cambio, no le vas a poner en ningún tipo de compromiso. Es como que si quisiera adaptar el mundo al paciente límite y no el paciente límite al mundo. Y es de buena praxis confrontar en una relación tóxica a tu cliente con el allegado.
no sé. Hay muchos casos en los que no solo el allegado acaba enfermando mucho más que el paciente, y hay muchos casos en los que acaban apareciendo episodios de depresión mayor y intentos de suicidio serios, y muchas veces lo consiguen. No, en cambio los límites a veces son más intentos, pero los allegados igual, ya sea por patologías previas suyas o también problemas de personalidad que tenga ese paciente, o simplemente un problema adaptativo, porque todos en algún momento de la vida podemos entrar en un estrés agudo y querer suicidarnos. Entonces, no sé si es de buena praxis intentar confrontar en una relación tóxica a una pareja con su allegado para que el allegado sufra más y no lo validen y acabe posiblemente teniendo que recurrir a él, en el mejor de los casos, a otro terapeuta. Jack Daniels, jamming to some old Alabama with your baby laying right here, dreaming in my bed, I'm just doing my thing. Como ejemplo gráfico diremos la observación que me hizo un allegado de una paciente. Vamos a poner la palabra, a mí me gusta poner la palabra amante porque da más intensidad a todo, y el allegado de una persona con problemas límites siempre tiene un trastorno también propio, es decir, también reactivo a la situación muchas de las veces, y es digno de análisis. Y yo recuerdo que uno de los amantes, como digo, me comentaba que una vez que había roto la relación, tras la ruptura, ya lo único que le quedaba es hacer bondad, seguir siendo sensato, cuidarse a él mismo y sobre todo defender la verdad, ¿no? Sobre todo defender la verdad. Y eso, y hasta la verdad, comentaba que hasta eso le querían arrebatar, porque observaba que la persona que iba, su allegada con problemas límite, iba al psicólogo, pero no acababan de acertar, ¿no? Y esto es un poquito en la línea de lo que yo digo. Es decir, si el psicólogo no es experto en TLP, no va a reconocer los estados subclínicos o de alto funcionamiento. Si no usan terapias de mayor evidencia, como es el DBT, el MBT o el Mindfulness, terapias que han demostrado mejorar el TLP a tanto corto como largo plazo, puede mejorar, pero no lo suficiente. Suelen, ya digo, trabajar en ese sector privado que decimos. Muchas veces dicen al cliente lo que quiere escuchar, más que lo que necesita. Exceden ese uso de clientelismo, que es el que hemos dicho que genera esas dependencias, esas dependencias que luego repercuten a nivel, pues, lógicamente, económico en el profesional. Pueden ser que no sean del todo rigurosos porque no trabajen con diagnósticos que son clave a la hora de homogeneizar las intervenciones con los pacientes en la comunidad científica. Comunicar la etiqueta de TLP no estigmatiza, sino que encima ayuda. El hecho de no validar al allegado cuando él está explicando un problema que solo lo ve él respecto a su pareja límite, lo que hace es aumentar lo que llamamos la disonancia cognitiva. Es decir, las dudas que tiene la persona límite sobre su amante, bien confirmadas por el terapeuta. Y entonces el allegado, lo que ve el amante, lo que ve es que su pareja límite está en negación, no reconoce el problema, pero es que hay un profesional que lo avala. Y es que hay unos amigos que lo avalan. Y es que hay unos familiares que también lo avalan. Tanto tu disonancia cognitiva, tu duda sobre ti mismo y la culpabilidad que tienes en todo, se incrementa. Si hay mejorías, como digo, se deben al efecto vincular. Pero ya digo que la gran mayoría de veces no es suficiente. Y para acabar diré que las relaciones tóxicas, si la persona no está siguiendo una terapia especializada, reconociendo todo el problema y tratándose de forma rigurosa, en una terapia no general, sino, ya digo, especializada, no hemos reportado ningún caso de cientos, ni en nuestro grupo de apoyo, ni en los relatos que escriben para la publicación de los libros, ni siquiera en la literatura, como digo, en el libro de No dejes de andar, deja de andar sobre cáscara de huevo. En ninguno, en Estados Unidos tampoco, es decir, no se ha reportado ningún caso de éxito en relaciones tóxicas que nos haya llegado
sine qua non la persona no estaba en una terapia de estas características. Por tanto, no es que sea pesimista, es que el pronóstico de una persona límite es muy bueno siempre y cuando, y no solo el pronóstico de la persona límite, sino el pronóstico de la relación tóxica es muy bueno siempre y cuando esa persona esté dentro de esa terapia especializada. Si no está dentro de esa terapia especializada, la probabilidad nos dice que eso no va a funcionar. Volviendo al tema de la psicología privada, ¿qué es lo que se observa? En general, pues lo que hemos dicho, alta variabilidad, una serie de terapias pseudocientíficas que lo hemos comentado antes, intrusismo bajo el enmascaramiento del coaching, del positivismo, de la autoayuda o ya del curanderismo, ya pasaríamos un poco la línea. No se diferencia tampoco lo que es el seguimiento psicológico con la terapia psicológica, es decir, la terapia tiene que estar estructurada, tiene que ser directiva, tiene que estar por objetivos, la terapia siempre hablando del contexto del trastorno límite de personalidad. Por tanto, lo que se consideraría mejor y que, por ejemplo, en los países latinoamericanos no existe, es la terapia de más evidencia científica para el trastorno límite, que es la MBT, terapia de mentalización, o la DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, que es de la que hemos hablado antes. Estas son las terapias de tercera generación que mejor funcionan hoy en día porque tienen más estudios en PubMed publicados y porque se ha demostrado que son las que actualmente mejor van para el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué a nivel público no se aplican? Bueno, hablamos de recursos. ¿Por qué a nivel privado? Hablamos de tema de expertos, ¿no? Latinoamérica, por ejemplo, no ha llegado a... Están aún con terapias cognitivas, terapia gestal, terapias con mucho cognitivo-conductuales, pero no han llegado a hacer una implementación mucho más globalizada y de fácil acceso para toda la población de este tipo de terapias mucho más especializadas para el trastorno límite de personalidad. Un terapeuta desfasado. Por ejemplo, como hemos dicho, un terapeuta que aún sigue empleando para ciertos trastornos terapias ya anticuadas. Las psicoanalistas, por ejemplo, no quiere decir que no tengan su perfil, quieren decir que de alguna manera los estudios no han demostrado tanta evidencia, por ejemplo, en el contexto de trastornos límites. Son terapias prolongadas, potencian la dependencia, están desenfocadas muchas veces del motivo de consulta del paciente, es decir, yo vengo aquí a que me atienda este profesional porque tengo un problema con mi pareja. Y este profesional se empeña en decir que no, que el problema no es la relación tóxica, el problema es que yo tenga que hablar de mi infancia o de lo que sea. Y luego lo que digamos de la baja experteza, el efecto placebo o solo debido a la vinculación. Está demostrado que muchísimas terapias funcionan en base solo a que el profesional sustituya las figuras de apego. Y si lo hace, como hemos dicho, de forma segura, ya solo con la vinculación, ya solo con tener un referente al que llamar, al que hablar, el que te escucha, el que te entiende, porque los trastornos límite, por ejemplo, son personas que no están acostumbradas a decirle, a que les digan, yo te entiendo lo que te ocurre, es normal lo que te ocurre, tranquila porque lo que te está pasando yo lo entiendo y es normal actuar o pensar o sentir lo que estás sintiendo ahora mismo. No han sido entendidos nunca, porque siempre han actuado de forma exagerada, errática, desproporcionada, de forma extrema, y eso no se entiende por los demás. Si hay un profesional que los entiende, ya por solo eso, por solo ese hecho, aunque no les haga terapia, mejoran. Pero la mejoría no es suficiente. Entonces, aquí llegamos hasta al punto de decir cómo escoger un buen terapeuta. Bueno, pues habrá que mirar los requisitos, es decir, que tenga una formación cualificada científica, es decir, que lo primero que le enseñen a este profesional son las bases, diferenciar, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, hay muchos residentes, a mis residentes siempre les decía lo mismo, es decir, ¿tú sabes diferenciar entre un paroxismo de ansiedad de una crisis de angustia? Es decir, lo que es un ataque de pánico, a veces no tiene que estar motivado por nada, puede aparecer de forma espontánea. El paciente está viendo la televisión,
relajado en el sofá y de repente le empieza a entrar una ansiedad, una angustia. Eso es una crisis de angustia. No es lo mismo formarse en un hospital de tercer nivel que formarse en un monográfico. Primero hay que estudiar las bases biológicas y más científicas. Luego una cosa, por tanto, es la cualificación. Otra cosa es utilizar la mejor técnica para lo que te ocurre, o el mejor enfoque. Si tienes un trauma relacional en el pasado, puede ser el que el psicoanálisis te funcione. Pero si tienes una depresión endógena de una base biológica enorme, quizá lo que te funcione es más un psiquiatra que te dé una medicación compensatoria, ¿no? Está regido por supervisión, es decir, hay métodos de evaluación. ¿Están evaluando lo que se está haciendo o se hace por hacer? La cuarta cuestión, que haya máxima transparencia. Es decir, si yo opino que no tengo ni idea de lo que tú tienes, te lo digo. Si yo no creo que en 3 sesiones igual necesitas 50, pues te lo digo. Máxima transparencia con el paciente. Y trabajo con objetivos limitados en el tiempo. No puede ser que está claro que no podremos saber cuánto necesita el paciente porque va a requerir una evolución, pero no podemos estar años y años y el paciente sin evolucionar y mantener al paciente estancado en nuestra terapia. Habrá que reconocer nuestros propios déficits y derivarlo en ese momento a algún otro profesional o hallar alguna otra solución, algún tipo de cambio, ¿no? El ejemplo más visto que hemos dicho es el defecto en el manejo del TLP. Considero que en el TLP es cuando más se evidencia todos estos problemas que hay en el sistema profesional para atender a enfermos. No se conoce, por tanto, el trastorno límite realmente la sociedad en las últimas décadas ya empieza a conocerlo un poco más, pero es que desde los propios profesionales tampoco lo conocen bien, hay mucha neciedad. Y los aspectos que hemos hablado antes de contratransferencia, es decir, muchos profesionales no quieren saber nada de los TLPs porque, lo hemos dicho, les agobian, no los entienden, les generan tensiones internas que no las toleran. Por tanto, va a requerir un alto nivel de especialización. Para acabar, en mi libro Los hombres que amaban las TLPs hago especial énfasis en estas cuestiones. Hay otro libro que habla también muy bien de cómo abordar los trastornos límite de personalidad de alto funcionamiento, que es el Deja andar sobre cáscaras de huevo. Son libros como referencias, la Biblia para, digamos, los allegados que están con personas que tienen estos síndromes límites de personalidad, por tanto, en relaciones tóxicas, muchos de ellos. En la literatura queda claro, ya para resumir, que hay mejorías al comunicar el diagnóstico, por tanto es importante comunicarlo en el momento que se sepa. Tanto los TLP convencionales como esta variante que yo he dicho yo de TLP light, lo que también se habla de borderlines, de alto funcionamiento o de disregulación emocional, podéis llamarlo como sea, hay como 7 formas de llamarlo. Se ha de trabajar con diagnósticos, se ha de trabajar con evaluadores y supervisores que te vayan asesorando, es decir, que haya una formación interna, no quede todo estancado, se ha de actualizar. Yo creo que ha quedado relativamente claro en la situación en la que estamos en este país y las necesidades que tenemos. Espero que todo sirva de algo. Un saludo a todos y gracias. I wanna crawl through the dark just to feel your heartbeat against me.